obviamente las condiciones de frontera se parten de las ecuaciones en su forma integral y se definen las condiciones de frontera, ¿no? Por ejemplo, para el campo D, obviamente partimos de la primera ecuación, no de esta diferencial, sino de su integral, ¿no? Haciendo la superficie gaussiana y todo lo que hemos visto, hemos encontrado las condiciones de frontera para campos D normales, ¿sí? Entonces, para condiciones de frontera para D normales, en forma general, se había encontrado esta ecuación, ¿no? dn1 menos dn2 es igual a las densidades superficiales de carga, ¿no? Entonces, a partir de esto, se aplican en dos casos muy específicos que son más utilizados en el campo, más utilizados en el área, ¿no? Entonces, un primer caso era que la conductividad eran ceros en ambos materiales, ¿no? Estamos hablando cuando pasa de un material o de una región 2 a una región 1, ¿no? ¿Qué pasa en el intercambio de la región 2 a la región 1? Entonces, si la región 1 y 2, las conductividades son iguales a 0, que quiere decir que son dieléctricos. Por lo tanto, si son dieléctricos, las densidades superficiales de cargas libres no existen, ¿no? Entonces, eso será 0, por tanto, las normales del campo D son iguales. Y el otro escenario es que uno de los medios sea conductor, ¿no? En este caso, el medio 2 o la región 2 es conductor. Si consideramos como un conductor perfecto, la hipótesis, o mejor dicho, la característica de esta suposición es que hace que la conductividad en el conductor es infinito, ¿no? Si es infinito, habíamos demostrado que los campos D en esa región es 0, ¿no? Entonces, D2 tendrá que ser 0, por lo tanto, a partir de esta, digamos que dn1 es igual directamente a las densidades superficiales de carga, ¿ok? Eso en el campo D, ¿no? Normales. Ahora, en el tema de la divergencia del campo magnético, como no cambia el escenario del espacio vacío, y por la característica de que en un camino cesado de un campo magnético no existen cargas, ¿no? O no hay fuentes de campo magnético. Por lo tanto, habíamos deducido que Bn1 menos Bn2 es igual a 0, o vale decir que son iguales, ¿no? En ambas regiones, en la región 2 y en la región 1, las componentes normales son iguales, no pasa nada, ¿ok? Perfecto. ¿Qué más? También el rotacional de la intensidad de campo magnético, ¿no? Que es igual a las densidades de corrientes de conducción más la variación de D con respecto del tiempo. Entonces, el mismo escenario, ¿no? En este caso utilizamos el teorema de Stokes para un poco ver un camino cesado, ¿no? Porque de aquí viene el rotacional de H. El rotacional de H se define en un camino cesado. Entonces, por lo tanto, tenemos que integrar en todo el camino cesado, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de eso, las condiciones de frontera para H tangenciales, por si acaso H tangenciales, la intensidad de campo magnético, HT1 menos HT2 es igual a las densidades de corrientes superficiales normales, ¿no? Normales. Vale decir, en el límite, cuando yo paso de la región 2 a la región 1, pero en sentido normal al camino cesado que hemos definido, ¿no? ¿Ok?
Entonces, en términos generales, eso habíamos definido como condición de frontera, y en este caso también se han definido para dos casos específicos. Caso 1, que las conductividades sean finitos, vale decir que ambos son dieléctricos o aislantes. Como son dieléctricos o aislantes, no hay cargas libres, por lo tanto esto es igual a cero, por lo tanto las intensidades de campo magnético tangenciales de la región 1 y de la región 2 son iguales, ¿no? Son iguales. Y el otro escenario es que uno de las regiones sea conductor. En este caso, la región 2 es conductor. Al ser conductor, la conductividad en la región 2 es infinita, ¿no? Por la suposición que se tiene. Por lo tanto, el campo H2 es cero, ¿no? H2 es cero en la región 2, tanto tangencial como la normal, si es que hubiera, pero de todas maneras, en este caso estamos evaluando las tangenciales. HT2 va a ser cero, por lo tanto se va a reducir esa condición de frontera a N cruz H1JS, ¿no? Básicamente se va a definir esa expresión. Luego también, ¿no? El rotacional del campo eléctrico es igual a la menos la variación de B con respecto del tiempo, que es la ley de Faraday, ¿no? ¿Ok? Entonces, obviamente, como están observando, esta ecuación no cambia con respecto del espacio vacío, ¿no? Entonces, lo mismo se ha hecho, como es rotacional, se ha definido un camino cesado para las condiciones de frontera, de la cual las componentes tangenciales del campo eléctrico son iguales, ¿no? O ET1 menos ET2 es igual a 0. Por lo tanto, podemos concluir que son iguales en la región 1 y 2, ¿no? ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, eso es la lectura que se da en resumen a lo que ya hemos visto, ¿no? Bueno, en el capítulo 3 básicamente era esto, ¿no? El objetivo era analizar las 4 ecuaciones de Maxwell en regiones materiales. ¿Ok? Bueno, lo que nos está faltando son las ondas planas en regiones materiales, ¿no? Entonces, hoy y la próxima vamos a ver ese detalle. Como dice aquí, ondas planas uniformes en una región conductora no limitada. Entonces no hay que olvidarse que estamos analizando en una región conductora no limitada. Región conductora no limitada. ¿Ok? Entonces, obviamente hay varios escenarios, ¿no? Sabemos muy bien que las ondas electromagnéticas se transmiten por conductores, porque, por ejemplo, la señal que recibimos nosotros son ondas electromagnéticas que se están transportando a través del medio conductor, ¿no? Y hay otras ondas, por ejemplo, las de Internet, se transportan a través de un dieléctrico, como es la fibra de vidrio, ¿no? Son dieléctricos, que obviamente en este caso es dieléctrico, ¿no? Entonces también se transportan las ondas electromagnéticas a través de dieléctricos, como ya hemos visto, ¿no? Por eso hemos visto qué pasa cuando aplicamos campos eléctricos o campos magnéticos en las regiones materiales. Y obviamente, por ejemplo, las señales de telefonía móvil se transportan a través del espacio vacío, ¿no? Del aire en este caso. Y hay también muchas ondas se pueden transportar a través de algunos medios líquidos, ¿no? Aceites, agua o lo que evidentemente en muchas aplicaciones se dan, ¿no? Entonces, como están viendo, las ondas planas se pueden transportar en cualquier tipo de medio, ya sea aislante o conductor. Entonces, bajo esa explicación o contextualización del problema,
vemos, ¿no? Dice, vamos a ver en una región conductora no limitada a las ondas planas uniformes, ¿ok? Bueno, entonces, dice, se estudió las ondas planas que se propagan en el espacio vacío, obviamente ya los hemos deducido, ¿no? Donde se observó la influencia de los parámetros del espacio vacío. Estas ondas, obviamente, están netamente ligados a través de los parámetros del espacio vacío, que son la permeabilidad del espacio vacío y la permitividad del espacio vacío, ¿no? Mu sub 0 y epsilon sub 0. Bueno, en materiales, dice, en esta sección se estudió una onda plana que se propaga en un material. Los mismos tendrán que ser influenciados a través de los parámetros de la permitividad del material, de la permeabilidad del material y de la conductividad del material, ¿no es cierto? En los regiones materiales hemos visto la permitividad del material, la permeabilidad del material y la conductividad del material. Más que todo, la permitividad y permeabilidad, para la permitividad más que todo en la aplicación de campos eléctricos, ¿no? La permeabilidad en la aplicación de campos magnéticos y la conductividad en conductores. Y los dos primeros son en regiones dieléctricas o aislantes, ¿ok? Entonces, obviamente, en regiones materiales tienen que estar influenciados a través de estos parámetros, ¿no? A través de estos parámetros, ¿ok? Entonces dice, se demuestran los nuevos efectos producidos por la conductividad. Aquí se agrega el concepto de la conductividad, ¿no? Entonces dice, se demuestran los nuevos efectos producidos por la conductividad o consisten en proporcionar el crecimiento de la onda o decaimiento, o mejor dicho, proporcionar el decaimiento de la onda, obviamente en la dirección de propagación, ¿no? Al igual que en al igual que en un cocimiento de fase. ¿Qué quiere decir? Un poco en síntesis, lo que quiere decir es esto, ¿no? Donde está una gráfica es esta. En el espacio vacío lo que habíamos dicho es que las ondas se mantienen en el tiempo, ¿no? No decaen, ¿ok? Ahora, en materiales dice que se afecta o tiene un decaimiento con el desplazamiento en el espacio y en el tiempo. O sea que se pierde la amplitud de la onda, ya sea de la onda del campo eléctrico o de la onda del campo magnético, ¿no? Y por otro lado, además de experimentar este decaimiento de la amplitud de la onda, cosa que no se veía en el espacio vacío, como han visto en las simulaciones que hemos hecho, la amplitud se mantiene, ¿ok? Entonces, en regiones materiales, por lo general, lo que pasa es un decaimiento. Y además puede pasar un desplazamiento, como están viendo aquí, ¿no? En el espacio vacío lo que habíamos visto es que el argumento tanto del campo eléctrico como del campo magnético eran iguales, ¿no? ¿Ok? En este caso, va a haber un cocimiento de fase, ¿no? Entonces, si se fijan, ya no van a cruzar el eje en la misma longitud simultáneamente, sino cruzarán en otras distancias, ¿no? Como están viendo aquí. Este campo H, por ejemplo, está desplazado del origen, así que el argumento ya no va a ser igual, ¿no? Van a ser desfasados. Entonces, regiones materiales normalmente pasan esas dos cosas. Primero, que la amplitud sufre un decaimiento,
Y segundo, que puede haber la probabilidad de haber un desfase entre las ondas del campo eléctrico y de la intensidad de campo magnético. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, básicamente eso es lo que ocurre, ¿no? En regiones materiales. Ahora un poco veremos cómo, cómo deducimos eso, ¿no? Tenemos que sustentarnos matemáticamente. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, como dice aquí, en esta sección se estudiará las ondas planas que se propagan en un material, obviamente influenciados por los parámetros, la permitividad del material, la permeabilidad y la conductividad, ¿no? Se demuestran los nuevos efectos producidos por la conductividad o consisten en proporcionar el decaimiento de la onda, como les he explicado, y además en la dirección de propagación, al igual que un cocimiento de fase. O sea, ya no cruzan al mismo tiempo en el mismo espacio, ¿no? Sino se desfasan, como dice aquí, existe un corrimiento de fase, ¿no? Entre el campo eléctrico y la intensidad de campo magnético, ¿ok? Son los dos efectos que puede ocurrir en regiones materiales. Bueno, para ello procedemos a demostrar, ¿no? Dice, las suposiciones para poder formular estas ecuaciones, las suposiciones para el problema de propagación de ondas en una región conductora lineal no limitada son, entonces, al igual que en la primera parte, ¿no? Una suposición es que las componentes del campo eléctrico y la intensidad de campo magnético no dependen de X ni de Y. No dependen de X ni de Y. Por lo tanto, si no dependen, serán constantes, entonces las variaciones con respecto de esos ejes van a ser iguales a cero, ¿no? ¿Ok? Entonces van a ser igual a cero para todas las componentes del campo, ¿no? ¿Ok? La 2, ¿qué dice? Las densidades de carga libre son cero en regiones conductoras. Las densidades de cargas libres son cero en la región conductora. Vale decir que no van a haber densidades volumétricas de carga dentro del conductor. ¿Ok? No van a haber densidades volumétricas dentro del conductor. Eso no quiere decir, pero, dice, pero, en la región existe una densidad J de corriente que está relacionado al campo eléctrico contenido mediante J igual a la conductividad por el campo eléctrico, ¿no? Entonces, vale decir que no hay densidades volumétricas de carga, pero existen una densidad J de corriente, ¿no? Obviamente, esta densidad de corriente, ¿quién hace que circule en un circuito los electrones? Tiene que ser un campo eléctrico, ¿no? Que está relacionado con un campo eléctrico a través de la ecuación J igual a la conductividad por el campo eléctrico, ¿ok? Y como tercera suposición, los parámetros de la región o los parámetros de la región material, vamos a suponer que son lineales, homogéneas e isotrópicas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el parámetro, la permitividad, será el mismo valor en cualquier parte del material, ¿no es cierto? O la permeabilidad magnética del material también tiene que ser constante en todo el material. ¿Ok? Bajo ese escenario es que se hacen esas suposiciones. ¿Perfecto? Ok, muchachos. Entonces, continuamos. Dice, el problema empleará formas armónicas del tiempo de los campos cuando la densidad volumétrica de cargas van a ser igual a ceros y la densidad de corriente vamos a suponer que sea la conductividad por el campo eléctrico, ¿no? Entonces,
podemos indicar estas 4 ecuaciones, ¿no? Obviamente estamos hablando ya en regiones materiales. Primera ecuación va a ser, para un poco simplificar el escenario, un argumento es expresarlo en su forma compleja, habíamos dicho, ¿no? Entonces también vamos a manejar en su forma compleja. Entonces, la divergencia de la permitividad del campo eléctrico complejo va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una de las suposiciones es que la densidad volumétrica es igual a 0. Por tanto, la ecuación 1 lo tenemos para deducir las ondas de esta manera. El segundo, la divergencia del campo magnético complejo va a ser igual a 0. ¿Ok? Tercero, el rotacional del campo eléctrico complejo va a ser igual a menos J omega mu por H. En regiones materiales generalmente se utiliza H, sin olvidar la relación de H con B, ¿no es cierto? B, o el campo magnético, es igual a mu, o la permeabilidad de la región en el espacio vacío. Y obviamente a partir de ahí, lo que hacemos es, en el espacio vacío, lo que hacemos es, ¿cuál es la diferencia entre estas que son en regiones materiales y en el espacio vacío, ¿no? En el espacio vacío habíamos definido esto. La divergencia de epsilon sub 0 para el campo eléctrico era igual a 0. La divergencia del campo magnético complejo era igual a 0. El rotacional del campo eléctrico complejo era igual a menos J omega mu sub 0 por H. ¿No? En este caso estamos poniéndolo en términos de H, por si acaso, para hacer la comparación nada más, ¿no? Y el rotacional de la intensidad de campo magnético H es igual a J omega epsilon sub 0 por el campo eléctrico. ¿Ok? En realidad esto sería en el espacio vacío. Si nos fijamos entre estos dos términos de las 4 ecuaciones, la primera es lo mismo, ¿no? La primera es la misma. La segunda es la misma. La tercera prácticamente es la misma. Y solamente que varía la cuarta ecuación, ¿no? El rotacional de la intensidad de campo magnético. Entonces tendríamos que hacer algunos ajustes sobre que un poquito sale, digamos, del término de lo que teníamos con respecto al espacio vacío, ¿no? Para definir las ecuaciones, básicamente. Entonces, como hay esta diferencia, ¿qué hacemos? Dice, comparando las relaciones de divergencia contra las de espacio vacío y la de regiones materiales, dice, por analogía, sin embargo, dice, al comparar 384 contra 284, se revela un término adicional de la densidad de corriente de conducción. Sigma campo eléctrico es lo que estábamos indicando, ¿no? Este término es que se adiciona. Este término se adiciona, ¿ok? Por lo tanto, al adicionarse este término, esa ecuación, la cuarta ecuación de Maxwell en regiones materiales, un poco va a sufrir una modificación, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos hacer, esta ecuación, es lo siguiente. Entonces, rotacional de H, J, más J omega D, que va a ser igual, en vez de J, sigma, o la conductividad por el campo eléctrico, más J omega epsilon por el campo eléctrico. Esto podemos un poco acomodar
y llegar a esto, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente esto, lo que hemos dicho, rotacional de H, la conductividad por el campo eléctrico más J omega epsilon por el campo eléctrico complejo. Simplemente factorizamos el campo eléctrico y nos quedaría sigma más J omega epsilon, ¿no? J omega epsilon. Un poco haciendo algunos arreglos para llegar más o menos a esta misma forma, hacemos esto, ¿no? Que esta ecuación del rotacional de la intensidad de campo magnético va a ser igual a J omega por la permitividad del material menos J sigma omega, ¿ok? Por el campo eléctrico. Entonces ya con esto tenemos más o menos igualado los términos, ¿no? Tanto de las regiones materiales como en el espacio vacío. O sea, ya son similares, ¿no? Entonces, de esa analogía o la similitud podemos concluir ya las ecuaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, considerando este pequeño cambio, porque esto en el espacio vacío, ¿qué era? Esto en el espacio vacío era epsilon sub 0, ¿no? ¿Ok? Epsilon sub 0. J omega epsilon sub 0 por el campo eléctrico. A ver, estamos un ratito, un minutito, parece que me estoy equivocando. A ver. Aquí, ¿no? Estamos hablando del rotacional del campo magnético. Como estamos hablando de H, entonces tiene que haber esto, ¿no? Entonces, J omega, en vez del epsilon sub 0, se agrega este término por el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, dice, las ecuaciones de Maxwell se transforman de 381 hasta 384, sustituyendo en las primeras mu sub 0 por mu y además el epsilon sub 0 por esto, ¿no? Este cambio pequeño que ha sufrido haciendo la cuarta ecuación de Maxwell o la ley de Ampère, ¿no es cierto? Entonces, aplicando estas cuatro ecuaciones, nosotros para el espacio vacío ya habíamos definido unas ecuaciones de ondas planas, ¿no? Entonces nos vamos a remitir a eso, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, simplemente hacemos este cambio. Este cambio, en vez de mu sub 0 ponemos mu, y además en vez de epsilon sub 0 ponemos este término. ¿Ok? Entonces, bajo ese contexto, dice, se espera que mediante estas sustituciones aplicadas a las soluciones de onda, se llegue a la solución hasta que en una región conductora no limitada. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ya habíamos indicado en el espacio vacío que tenemos un resultado del campo eléctrico X en función de Z, que va a ser igual a una onda que viaja en la dirección positiva de Z y otra onda que viaja en la dirección negativa de Z, ¿no ve? Y obviamente eso tenían sus ecuaciones, ¿no? En forma compleja. Entonces habíamos dicho de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que la ecuación que habíamos deducido tenía una solución de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, EM complejo positivo, E a la J omega, en este caso omega, en vez de esto era básica, esto es en el espacio vacío, ¿no? Esto es en el espacio vacío, que habíamos deducido la onda que viaja en la dirección positiva y en la negativa. ¿Y cuál era en su forma compleja? Y expresado en términos complejos, EM positivo, E a la menos J omega,
raíz cuadrada de mu sub 0, epsilon sub 0 por z, ¿no? Entonces, a todo este término habíamos llamado beta sub 0, ¿no? Beta sub 0 en el espacio vacío. Y obviamente la otra onda que viaja en la dirección negativa también, ¿no? Más EM negativo, E a la J omega, raíz cuadrada de mu sub 0, epsilon sub 0, z. Ahora, con este pequeño cambio que estamos haciendo en regiones materiales, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en vez de epsilon sub 0, se agrega todo este término, ¿no? Se agrega todo este término. Y en vez de mu sub 0 se pone mu, y por epsilon sub 0, en vez de epsilon sub 0 se pone este término, y ahí tenemos las dos ecuaciones para regiones materiales, ¿no? Para regiones materiales, ¿ok? Entonces, obviamente, esta parte cambia, ¿no? Cambia, existe un cambio. Ahora, analicemos ese cambio, ¿qué implica, no? ¿Qué implica ese cambio? ¿Ok? Entonces, un poco analizando es el exponente. Si nos fijamos, para el espacio vacío solamente era J, ¿no? La parte imaginaria. Ahora, en regiones materiales, si se fijan el numerito, si se concentran en el exponente de Z, va a ser un número complejo, ¿no? Va a ser un número complejo, ¿ok? Entonces, ahí radica la diferencia. Dice, el factor J omega, raíz cuadrada de mu sub 0 por epsilon sub 0, de fase pura de 290, dice que era para el espacio vacío, queda como factor complejo abreviado con el símbolo gamma. Entonces, para regiones materiales lo vamos a abreviar como gamma, ¿ok? Ya no beta sub 0, porque ha cambiado, ¿no? La forma del exponente. Entonces, a ese gamma lo vamos a denominar como constante de propagación por unidad de longitud. Entonces, gamma, ¿qué va a ser? Va a ser directamente el número que precede a z, ¿no? El número que precede a z. Y ese número en complejos, mejor dicho, en regiones materiales, ¿qué va a ser? Va a ser J omega, mu, epsilon menos J sigma sobre omega. Entonces, eso es gamma, ¿ok? Eso es gamma. Entonces, si se están dando cuenta, esto es un número complejo, ¿no? Tiene parte imaginaria y tiene parte real. Lastimosamente un poco complica eso, ¿no? Pero bueno, no hay de otra que analizarlas, ¿ok? Como en lo general este número es número complejo, que tiene parte real y parte imaginaria, y nosotros podemos definir la gamma como este número, ¿no? Gamma va a ser igual a alfa más j beta, o seno, ¿no? Pero en este caso va el coseno. Como estamos sacando la parte real de ese número complejo, entonces va a ser coseno de omega t menos beta z más j phi, ¿no? Phi arbitrario positivo. Entonces esa es la primera ecuación que viaja en la dirección de z positivos. Y exactamente lo mismo, la otra componente, que es la onda que viaja en la dirección negativa, ¿ok? Son las dos ondas. Si se fijan con respecto al espacio vacío, ¿qué varía? Varía simplemente este término, ¿no? Este término, ¿ok? Este término, en ambos, obviamente. Entonces ya se darán cuenta qué significa esto, ¿no? Si graficamos esta ecuación en el espacio en 2 dimensiones, obviamente esta función va a ser decaído o circunscrito por esta ecuación, ¿no? Y esta ecuación ya sabemos qué forma tiene. Básicamente es un decaimiento, ¿no? De esta onda.
Entonces, lo que se muestra aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, tenemos el EM más E menos alfa Z, es el que decae, ¿no? La onda, por coseno de omega t menos beta Z, ¿ok? Esto simplemente para t igual a 0. Si vamos a poner varios que varíe t, un poco se va a complicar, ¿no? Entonces, por eso t estamos poniendo constante y además igual a 0. Entonces, para ese escenario, se agrega, vuelto, reitero, el término e a la menos alfa z, y eso hace que haya un decaimiento de la onda. En el espacio vacío no había este término. En las regiones materiales aparece. Por tanto, la onda, tanto del campo eléctrico y el campo magnético, obviamente van a tener ese decaimiento, ¿no? ¿Ok? Perfecto, muchachos. Esto es en sentido positivo y esto en sentido negativo, ¿no? Tal como los he explicado aquí. Una onda que viaja en la dirección positiva de Z y una onda que viaja en la dirección negativa de Z. Entonces, básicamente eso es la expresión en regiones o en conductor de superficies no limitadas, como hemos dicho, ¿ok? Entonces, básicamente eso es. Y aquí podemos comparar con la del espacio vacío, ¿no? ¿Ok? Esto es el del espacio vacío. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente el A menos alfa Z, nada más. Y ese término ha hecho que varíe todo lo que se ha mencionado, ¿no? ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En regiones, vuelvo a reiterar, en este caso preciso, estamos analizando para, básicamente, para región conductora no limitada. Región conductora no limitada, ¿ok? Para una región conductora no limitada. Por eso interviene la conductividad, por si acaso. Entonces, eso es las ondas planas en un conductor no limitada. ¿Ok? ¿Qué más se puede decir? A ver, bueno, ya teniendo estas ondas, un poco se puede interpretarlas, ¿no? Interpretarlas para poder manejarlas de manera apropiada, ¿no? De manera apropiada. ¿Ok? Ok. Entonces, hay algunos parámetros, ¿no? Que hay que establecerlas a raíz de esa incorporación de este decaimiento de la onda. ¿Ok? Dice, esta onda penetra. A ver, un ratito, los vamos a... Entonces, dice, muestra la característica importante introducida por la conductividad. Entonces, la conductividad en una región conductora, ¿no? ¿Qué introduce? ¿Qué introduce en la ecuación de las ondas planas en regiones conductoras no limitadas? Obviamente introduce una conductividad, ¿no? No cero es la atenuación de la onda. Significa la atenuación de la onda en la dirección del movimiento ondulatorio. Obviamente, al hacer los parámetros de la región iguales a los valores del espacio vacío, tendrán que reducirse al del espacio vacío, ¿no? Y es evidente eso, ¿no? En el espacio vacío, por ejemplo, si analizamos esto, en el espacio vacío, ¿qué va a ser? Alfa va a ser 0, ¿no? Entonces esto es 1. En el espacio vacío, este beta sub 0, y listo, se ha convertido en el espacio vacío. ¿Ok? Entonces tiene que funcionar para ambas circunstancias, ¿no? ¿Qué más? Entonces, aquí decía, la atenuación de la onda
en una región conductora está regida por el valor del término sigma sobre omega epsilon. La atenuación de la onda en una región conductora está regida por el valor del término sigma sobre omega epsilon. Entonces, ¿qué quiere decir? La atenuación, ¿cuál habíamos indicado? Alfa. ¿En qué depende de qué término? Sigma sobre omega epsilon. Entonces es muy importante esto, ¿no? Si la conductividad, por ejemplo, en este caso, la conductividad, si es un conductor perfecto, esto va a ser infinito. Entonces, al ser infinito esto, alfa va a ser también grande, ¿no? Alfa va a ser grande, ¿ok? Entonces, analizando esos aspectos, nos venimos aquí, ¿no? Entonces, la atenuación de la onda en una región conductora está regida por el valor del término sigma omega epsilon. Entonces, es muy importante este término, porque está en función de este término alfa. Y alfa es, obviamente, alfa es parte de gamma, ¿no? Ahora, con relación a la unidad en 390, conforme sigma crece, o sea, si este término crece, obviamente también crece alfa, ¿no? Que hemos visto la ecuación anterior, lo que hace que la onda plana decaiga más rápidamente con la distancia, ¿ok? Entonces, sigma va a definir, o la conductividad va a definir qué características de decaimiento va a tener la onda, ¿ok? Ahora, el caso hipotético, ¿no? De un conductor, el término de la onda viajará en la z positivos, dice, se denota mediante esta expresión. Solamente vamos a analizar la parte que viaja en la dirección positiva, ¿ok? Entonces, como en este caso, no solo vamos a analizar la parte positiva. Entonces, esta onda penetra en una región conductora, como se muestra en la figura 3.17, que se atenúa con la distancia de acuerdo con el factor, otra vez el E menos alfa Z, ¿no? Tal que a la profundidad específica. Profundidad específica se denomina cuando Z es igual a sigma. Quiere decir que su amplitud ha decaído hasta el valor a E a la menos 1. Haciendo ese reemplazo en la superficie de referencia Z igual a 0, la profundidad de penetración o profundidad de superficie de la onda también se conoce como sigma y se obtiene haciendo que menos alfa sigma va a ser igual a menos 1, de donde ahí podemos sacar que sigma es 1 sobre alfa, ¿no? 1, mejor dicho, 1 sobre alfa. Obviamente, una densidad J de corriente acompaña un campo eléctrico, ¿no? O sea, si hemos dicho que hay un campo eléctrico, entonces a ese campo eléctrico en un conductor va a acompañar un J, que es la densidad de corriente. Obviamente en la región conductora dada por esta expresión, o sea, su J dependiente del campo eléctrico, obviamente va a ser de las mismas características, ¿no? De las mismas características. Simplemente J es igual a sigma por el campo eléctrico, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Sigma o la conductividad por el campo eléctrico, que es todo este término. Todo ese término, ¿ok? Entonces,
Para una región, dice, altamente conductora, o de vuelta el sigma sobre omega epsilon grande, se ve que sigma es correspondientemente pequeña, ¿no es cierto? Correspondientemente pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si nos fijamos, sí, ¿qué es sigma? 1 sobre alfa. Si alfa de qué depende, es 1 sobre alfa. ¿Alfa de qué depende? Si nos fijamos aquí, alfa depende de sigma sobre omega epsilon. Si este número sigma sobre omega epsilon es grande, alfa es grande, y al ser alfa grande, 1 sobre un número grande, obviamente, como dice aquí, va a ser un valor chico, ¿no? Sigma va a ser un valor correspondiente pequeño, ¿ok? Ahora, si hacemos, en el caso del conductor perfecto, sigma es infinito. Si sigma es infinito, la profundidad superficial se desvanece con alfa. La profundidad superficial se desvanece con alfa. Indefinidamente grande, por lo que proporciona el fenómeno de la corriente límite superficial de la condición de frontera. ¿Qué habíamos dicho en la condición de frontera de 372? Que el campo H2 en los conductores era igual a 0. Por tanto, era directamente a la densidad superficial de carga. ¿Ok? Por eso dice que comprende que el campo H tangencial en la superficie de un conductor perfecto. ¿Ok? Bueno, aquí un poquito haciendo algunas aclaraciones de algunos términos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la onda de decaimiento, que obviamente tiene que tener el E a la menos alfa Z, ¿no? ¿Ok? Del campo eléctrico, además de J, ¿no? Del campo eléctrico y de J. ¿Ok? Entonces, básicamente eso, ¿no? Básicamente eso. Tal vez un poquito aclarar que sigma es 1 sobre alfa. Y 1 sobre alfa, ¿qué significaba? Significaba que cuando el E a la menos, cuando el decaimiento llegue a E a la menos 1 del campo eléctrico, ¿no? Entonces, sigma se define 1 sobre alfa cuando E decae hasta E a la menos 1. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, entonces, lo mismo que en el espacio vacío, podemos un poco comparar las magnitudes del campo magnético que acompaña al campo eléctrico, ¿no? Sabemos que al campo eléctrico, como son ondas electromagnéticas, ese término de electromagnéticos ya sabemos que es una combinación de un campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? A todo campo eléctrico está acompañado un campo magnético, ¿no es cierto? Entonces dice el campo magnético que acompaña al campo eléctrico se obtiene sustituyendo 391 en la ecuación 381. Entonces básicamente, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando, como ya tenemos EX, prácticamente X es esto, ¿no? EX es esto. Esta ecuación reemplazamos a 383, dice. Entonces nos vamos a la 383. Es una de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Si se fijan, si ya tenemos el campo eléctrico,
Y de esta ecuación yo puedo adquirir o puedo calcular el campo o la intensidad de campo magnético o el campo magnético, ¿no? Entonces, haciendo operación, puedo hacer el cálculo o la determinación del campo magnético o la intensidad de campo magnético. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. De esa manera yo puedo hallar el campo magnético que acompaña a este campo eléctrico que estamos analizando. ¿Ok? Por eso dice, se sustituye este campo eléctrico a la ecuación de Maxwell que les he mostrado, o también se puede obtener utilizando por analogía con las soluciones de onda del espacio en el espacio vacío. En el espacio vacío, ¿qué habíamos hecho? Lo que habíamos hecho era simplemente hacer una división, ¿no? Utilizando las sustituciones. 386 en 2,5, ¿qué habíamos hecho? Simplemente dividir, ¿no? EX positivo Z, EY positivo Z. En este caso, en el espacio vacío habíamos hecho con BY, ¿no? BYZ. En este caso, lo que nos sale es esta ecuación, que para el espacio vacío, ¿qué era? Mu sub 0 sobre epsilon sub 0. Mu sub 0 sobre epsilon sub 0 es raíz cuadrada de mu sub 0 sobre epsilon sub 0. Entonces, en este caso, mu sub 0 reemplazamos por mu y epsilon sub 0 por esta expresión, ¿no es cierto? Es lo que habíamos dicho. Entonces, a ese término le llamamos nu, impedancia intrínseca de la onda, ¿no? Nu. Ahora, haciendo un poco, obviamente esto para los campos eléctricos que viajan en la dirección positiva, ¿no? Y lo mismo obtenemos para el campo que viaja en la dirección negativa. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, de esas relaciones, yo puedo despejar H y encontrar el campo magnético, la intensidad de campo magnético, ¿no? Que acompaña a este campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, de esa forma un poco me simplifico el escenario de calcular el campo magnético por lo que les he indicado. Pero sin embargo, por el otro lado también es sencillo, ¿no? Entonces, por este lado, como habíamos encontrado para el espacio vacío, también se puede hacer. En este caso, nu es la impedancia intrínseca de la onda. Obviamente va a variar con este cambio que se había hecho, ¿no? Entonces, nu es la impedancia intrínseca de la onda, denota las relaciones complejas, ¿no? De ambas. Por tanto, el campo H y Z se escribe en función de las soluciones. Como ya tenemos el campo eléctrico, H y podemos expresar en función de E, ¿no ve? Obviamente este H y Z va a ser una onda que viaja en sentido positivo de Z y positivo y negativo de Z. Y simplemente estas H's expresamos en función del resultado que tenemos del campo eléctrico, ¿no? Y el campo eléctrico X positivo complejo que viaja en la dirección de Z sobre nu, eso va a ser H, ¿no? Y lo mismo para el sentido negativo, ¿ok? De esa manera se puede encontrar H. De esa manera se puede encontrar H. Y obviamente aquí ya, ¿no? Se puede un poco más avanzar por EM complejo positivo sobre nu por E a la menos, en este caso no es Y, ¿no? Sino gamma Z. Gamma Z, ahí hay un error, ¿no? En typeo del texto, por si acaso un poco. Me voy a anotar, ahí hay un error. A ver, ¿dónde estamos? En la página
124. En realidad 125. 125, ahí está E gamma Z. Gamma Z. Ok. Entonces, ese es el escenario. Entonces, si nu o la impedancia intrínseca de la onda está definido por esta expresión nu o mu sobre esta expresión, en forma compleja esto podemos expresar de esta manera, en forma compleja, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Simplemente está expresado en forma compleja y esto significa un ángulo, ¿no? J y este término, ¿ok? Entonces, ¿qué significa ese término? Entonces, este nu, como va a ser en forma compleja, podemos expresar nu por E a la J fino, ¿ve? En forma compleja. Obviamente, eh, nu, esta expresión nu, es la parte que precede al exponencial, ¿no? Raíz cuadrada de mu sobre epsilon sobre 1 más sigma sobre omega epsilon al cuadrado, todo por un cuarto, y el ángulo es 1 sobre 2 arco tangente de sigma sobre omega epsilon, ¿ok? Entonces aquí tenemos el ángulo phi y el ángulo nu, mejor dicho, el término nu. ¿Qué significa esto? Todo lo que me significa este ángulo phi es justamente también en regiones materiales podemos ocasionar un cocimiento de fase. Y es cocimiento de desfase o de fase, justamente está expresado a través de ese ángulo, ¿no? Que es un medio arco tangente de sigma sobre omega epsilon. Entonces, por lo tanto, la ecuación tanto de H como del campo eléctrico ya no van a estar en fase, como están viendo en la gráfica. Si bien ambos van a cruzar en el mismo instante el eje, pero no van a cruzar en el mismo punto. ¿Ok? No van a cruzar en el mismo punto. Entonces, ese desfase, lo que me indica este ángulo phi. ¿Ok? Entonces, por un lado, en regiones materiales, o en específicamente en conductores, se genera el decaimiento por la conductividad y además se puede generar un cocimiento de fase. ¿Ok? Un cocimiento de fase que dependerá directamente de este sigma, ¿no? Que es la conductividad. ¿Qué tan grande es, no? Dependerá de ese valor. ¿Ok? Bueno, muchachos. ¿Cómo es, muchachos? ¿Han entendido o no? ¿Qué dices, Jimena Fuentes? Hola. Juan Daniel. ¿Qué dices, Juan Daniel? ¿Has entendido o no? Ok.
Ok, bueno muchachos, un poquito vamos a volver a repasar la próxima clase, pero lo que tenemos que tener muy en cuenta es que en regiones materiales, en este componente de conductividad, ¿no? Y esa conductividad simplemente ha hecho que la onda de campo eléctrico decaiga en el tiempo. Y por otro lado, también puede ocurrir un cocimiento de fase, que se puede desfasar el campo magnético con respecto del campo eléctrico, ¿ok? Y obviamente esas fórmulas ya los hemos desarrollado, ¿no? En síntesis, básicamente es eso, lo que pasa en regiones conductoras, como en este caso que estamos analizando. Obviamente vuelvo a reiterarles de que no solamente las ondas electromagnéticas viajan en conductores, ¿no? En aislantes, en agua, en todos los medios básicamente, ¿no? Entonces habríamos que particularizar cada región, ¿ok? Pero lo importante es saber cómo es que